entonces con la última clase que nos queda, que son los branquiópoda. Los branquiópodas que hoy son considerados con toda una serie de caracteres derivados. Cuando ustedes, en cualquier libro que ustedes consulten, de los libros tradicionales, como hablamos la otra vez, son los primeros grupos que aparecen. ¿Por qué? Porque se pensaban que todos estos grupos eran basales y ahora se los considera derivados. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué ahora se consideran grupos derivados y no como basales? ¿Qué característica tendrán para considerarlos como derivados? Hoy van a participar todos, les aviso. ¿Puede ser la presencia del apéndice filopodial? Exactamente, exactamente. La presencia de apéndices filopodiales, de un número variable. Estoy como retumbándome, no sé si es un problema mío o... ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos, yo te escucho bien. Sí. Bueno, la presencia justamente de apéndices filopodiales y aparte tienen un número, el número de segmentos fijos es el céfalo. Después varía mucho, no presentan un número variable de segmentos en el tronco y en el abdomen también, y no presentan apéndices abdominales. Entonces, ¿cuáles son las características que nos permite reunir a este grupo que en términos generales nadie duda que es un grupo monofilético? Aparte, bueno, de lo que les dije recientemente, que tienen apéndices filopodiales, tienen la mandíbula sin palpo y reducidas las maxilas 1 y 2. Y a veces pueden estar ausentes. En contraposición a los maxilópodas, donde los maxilópodas es otro grupo que independientemente que los consideremos como un grupo monofilético o no, tiene sus maxilas y bien desarrolladas. Entonces acá hay reducción notable de los apéndices natales. Pueden presentar o no caparazón, con distinto grado de desarrollo, puede ser un solo caparazón dorsal, univalvos, bivalvos o ausentes, como por ejemplo vamos a ver en los notostracos. Presentan ojos compuestos, que vamos a ver que algunos son basales, no tienen pedúnculo, en otros sí, y no presentan tampoco maxilipedios. Si bien pueden ser filtradores, depredadores, independientemente de eso, se nos vamos a notar una reducción importante en los apéndices natales. En el tronco, generalmente pueden presentar hasta 11 pares de apéndices, pero eso va a depender después del grupo. Lo que sí sabemos, y no hay dudas, que son apéndices del tipo filopodiales, toracópodos filopodiales, con enditas bien desarrolladas, con centras filtrantes sobre todo. Fíjense acá ustedes, en estos apéndices que tienen acá, todo lo que tienen de este lado son las enditas, con su telopodito, y de este otro lado todas las excitas. De esas excitas, algunas van a estar especializadas, preepipodito y epipodito, que son estas de acá más arriba, que no tienen estas setas, como esta excita que está más vinculada con la natación o la respiración. Estas van a estar con la natación o la alimentación. Estas van a estar relacionadas con la respiración y también dicen con la excreción. Son superficies de intercambio. Siempre van a estar en movimiento con corrientes de aguas que las mantienen limpias. La mayoría son filtradores, pero vamos a ver también que los hay depredadores, y en ese caso de que haya formas depredadoras, el apéndice tiende a ser más del tipo estenopodial. Tiene una variedad muy importante de estrategias reproductivas, y esto va a estar relacionado a que habitan frecuentemente aguas continentales, charcas temporarias, entonces responden a esos cambios de esas condiciones ambientales de distinta manera. Generalmente con alternancias de reproducción asexual con reproducción sexual, hay formas hermafroditas,
dioicos, partenogenéticos, todo eso va a estar, se van a adaptar fácilmente a los cambios temporales. Las respuestas van a ser con distintos ciclos reproductivos. Presentan una larva Nauplius, la gran mayoría son anamórficos, pocos casos vamos a ver de formas epimórficas. Fíjense esta larva Nauplius, que en esta foto ustedes lo que pueden ver, la larva Nauplius siempre tiene 3 apéndices, eso ya lo sabemos. Tienen antenas 1, antenas 2 y las mandíbulas. Y acá fíjense esta particularidad que dorsalmente desde el segmento maxilar 1, lo que ven estas estructuras bilobadas acá, eso va a formar el futuro caparazón. Fíjense acá, ese caparazón, entonces fíjense lo que les decía recién, estas dos estructuras comienzan a desarrollarse. Internamente se encuentra alojada una glándula glándulas maxilares, que están entre ese ida y vuelta de tegumento, y entonces se desarrollan progresivamente, bueno, hasta formar o un caparazón univalvo o bivalvo. Vamos a ver las distintas conformaciones que tienen dentro del grupo. Vamos a comenzar con este grupo que son los anostracos. Su nombre nos está diciendo algo, nos está diciendo que no presentan caparazón, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les llama la atención de estos bichos? A ver qué me pueden decir. Está medio pixelada, al ampliarla se pixelaron, pero bueno. ¿Qué raza de huevos? Que tienen, esta es una hembra, o sea, ya tenemos un dimorfismo sexual importante, podemos reconocer machos y hembras, porque fíjense, de acá hasta acá sería el tronco con el céfalo, y esto que está acá, el abdomen. Esto lo que tienen acá sí es un ovisaco. Ese ovisaco es por modificación de los 2 primeros segmentos del abdomen. En el caso de los machos presentan un par de penes asociados a esos 2 segmentos del abdomen. Pero presentan otro gran dimorfismo sexual, que ustedes lo pueden ver ahí. Sí, en el céfalo. En el céfalo, ¿qué es eso? A ver, juéguense, ¿qué tienen distinto? Estas son las antenas 1. Y las antenas 2. Las antenas 2 en el macho tienen mayor desarrollo y toman forma de claspers, lo que decimos forma de clasper. Vamos a volver todo acá. Entonces, estos bichos viven en aguas continentales, en aguas dulces, son estenoicos, o sea, viven en aguas más bien salobres, entonces aceptan un cierto grado de salinidad, por eso se dice que son buenos indicadores. Para los que no los ubican o no los conocen, estos tienen huevos de resistencia que se usan para alimento en las peceras, que se ponen en agua y cuando recuperan, se rehidratan, nace la larva Nauplius y comienza todo el ciclo de vida. ¿Tipo los sea monkey, algunos de esos? Son esos, son los sea monkeys. Los sea monkeys que en un momento fueron un negocio bárbaro, hubo una explosión, porque sea monkeys, porque decían que eran monitos de agua, que se generaban por generación espontánea, porque vos tirabas eso, que no sabías qué era, y de ahí salió un bichito. Pero en realidad eran huevos de resistencia de estos bichos. Tienen muchos segmentos poscefálicos, con los apéndices filopodiales bien desarrollados. Las gónadas, el gonoporo siempre va a estar su salida asociada al último segmento del tórax, o los dos del tronco, sí, también del tórax, o los 2 primeros del abdomen. A ver si acá lo podemos ver un poquito mejor la morfología. Fíjense, en el caso del macho, acá tienen la antena 1, esta es la antena 2, bien desarrollada, para tomar a la hembra justamente. Acá tienen un ejemplo de un apéndice filopodial. Es el típico apéndice filopodial. En su porción media forman un conducto alimenticio que generan
ese conducto lo generan con corrientes de agua, fíjense, estos apéndices baten de manera tal de que el alimento vaya a ese surco de posición ventral y dirigido hacia la boca. Acá fíjense cómo está delimitada esa boca, las mandíbulas, tienen mandíbulas, maxilas 1 y 2, que pueden estar o no, depende, la especie también puede estar muy reducidas. Lo importante es que forman ese canal alimenticio y conducen de ese modo el alimento hacia la boca. Como las antenas 1 tienen poco desarrollo, fíjense que acá están muy pequeñas, estos son los ojos compuestos que están bien de posición lateral y sobresalen mucho, presentan ojo nauplius acá en el medio, la antena 2 del macho bien desarrollada, en la hembra es una antena común, mandíbulas sin palpos, maxilas 1 y 2 poco desarrolladas, estos son los apéndices toracópodos. Y fíjense que distalmente el último segmento, que es el segmento anal, lleva un par de furcas caudales. Recuerden, de ramas caudales. Hablamos de furcas caudales cuando salen del telso, que es, por ejemplo, lo que vieron en eufausiáceos. Pero en este caso son ramas caudales, porque salen del segmento anal y no del telso. Perdón, me fui para atrás. Esto es lo que yo les hablaba del dimorfismo sexual. Acá fíjense cómo el macho toma a la hembra, después como que dobla su abdomen, porque estos dos penes retráctiles que tienen, que son modificación de los dos primeros segmentos anales, en forma de 1 a 1, digamos, en forma alternada, no me salía, transfieren el esperma directamente a ese ovisaco. Este ovisaco que presenta la hembra, allí se va a producir la fecundación y recuerden ustedes que nacen como larva nauplius. Si bien, entonces lo común es que tengan un desarrollo anamórfico regular, que pasen por muchos estadios, dentro de muchos estadios naupliares, hasta que llegan al estado adulto. Pueden presentar también partenogénesis, los huevos de resistencia, como yo les decía. Fíjense, acá tienen un ciclo completo, ¿sí? Los huevos, una vez que se produce la fecundación, un cierto periodo de tiempo es retenido por la hembra, una vez que eclosionan, son liberados y eclosionan esas larvas nauplius, pasan por los distintos estadios. Estos son estos huevos de resistencia, que son los que se venden para alimentos para peces. Y esperen que acá ya me pasé. Entonces, estos eran los huevos que vendían. Lo que ustedes entonces tienen que saber o tener bien presente, que como respuesta a esos cambios ambientales pueden tener formas partenogenéticas y además huevos de resistencia. El otro suborden, que es el orden de los notostracos, es un suborden muy pequeño. También son de aguas continentales, son como politas. Y hay dos géneros, Triops y Lepidurus. Tienen hasta 10 centímetros de longitud. A ver. Yo quiero que ustedes me digan, mando al frente. A ver, ¿qué les llama la atención de este bicho? Ustedes lo tendrían que describir, ¿qué me pueden decir? Porque esto es lo que van a tener que hacer en el parcial. Les vamos a mostrar una foto y ustedes van a tener que describirlo. Entonces vamos como a practicar la descripción de este bicho. A ver. Los ojos no son laterales como en el otro. Sí. Y pareciera tener cosas en el abdomen. Bueno. Cuando ustedes hagan la descripción, vamos a poner un orden. Tenemos que ir de lo general a lo particular y de anterior a posterior. No está mal lo que dijiste, pero cuando ustedes describan, aplanados dorsoventralmente, perfecto, pero sean ordenados en su descripción. Entonces, forma general del cuerpo, ahí ya dijeron deprimidos o aplanados dorsoventralmente. Bien. Tienen caracteres generales. Comenzamos por el céfalo.
o cefalotórax. A ver qué más me pueden decir. Tienen un escudo que cubre el cefalotórax. ¿Todo? Y yo creo No, parte del tórax no. Parte del tórax no. Entonces tiene un escudo dorsal amplio, tiene una escotadura posterior que cubre céfalo, pero no cubre todo el tórax. Bien. ¿Qué es? Una pregunta. El Sí. abdomen empieza donde terminan, sí, justo ahí donde estás marcando. Claro, donde no hay apéndices, porque el abdomen acá no tiene apéndices. Los últimos segmentos torácicos tienen forma anillada, y ahora lo vamos a ver en vista ventral y me van a decir después ustedes qué otras características bien. Pero antes quiero que terminemos acá. ¿Qué es esto que tiene acá? Sobre el caparazón. ¿Los ojos? los Los ojos. ojos. ¿Ustedes vieron algún otro bicho que vean el caparazón sobre los ojos en el caparazón? Creo que no. No, exactamente. O sea, es una modificación. Están inclusive dentro como de una cámara, una estructura, pero son ojos sésiles que en realidad el caparazón está acá y esto es como un escudo. Tiene un escudo cefálico y un caparazón y allí están los ojos. Y es una adaptación al tipo de vida que tienen. Son formas de fondo. Entonces, los ojos los dirigieron en posición dorsal. Bien. ¿Qué son esto que veo acá? Furcas. Furcas. ¿Las furcas de dónde salen? Del Del terzo. Ramas caudales, entonces. Son ramas caudales porque salen del segmento anal. Del segmento Ahora, anal, claro. ¿sí? Bien. Bien, va queriendo. Así tienen que hacer en el parcial. No sé ni dónde estaba todo esto. Vamos a poner todo. Los vamos a esperar en vista ventral. Ventral. Me gusta más para vista ventral. Vamos a mandar al fondo. No, adelante, al revés. Bueno, acá lo tienen todo en vista ventral. Los escucho. Qué lío, ¿no? ¿Qué les llama la atención de este bicho? A ver. Puede ser que tenga toracópodos estenopodiales y toracópodos filopodiales. Ponele, sí, los primeros pueden ser un poco más, pero en realidad son todos apéndices filopodiales que van reduciéndose de tamaño posteriormente. El primero tiene una modificación que es como triflagelado, ¿sí? Fíjense esas lo ven acá, ven como estas como tres ramas así más largas. ¿El céfalo hasta dónde llega acá? Hasta ahí donde está el cursor, más o menos sería. Hasta acá donde está el cursor. Esto es un labro muy desarrollado que tienen. Ahora lo vamos a ver en otra foto mejor. Pero entonces, fíjense ustedes, parece que tienen muchos segmentos, muchos pares de apéndices. Estos primeros son 11, después le suman otros más, que son más pequeños en número variable. Tienen ese labro bien desarrollado, antenas 1 y 2 poco desarrolladas. Y lo que vamos a ver, también tiene un dimorfismo sexual. Esperen que voy para atrás, que ahora lo vamos a ver, pero primero vamos a venir acá. Entonces, fíjense, vamos por orden. Tiene este caparazón que tiene los ojos compuestos y el ojo náucleus. Acá tienen el primer par de apéndices, ese primer par de toracópodos
bien desarrollados, porque fíjense, tiene antenas 1 y 2 poco desarrolladas, más bien reducidas. Y los apéndices son del tipo filopodial. ¿Sí? Ustedes cuando les muestren los dibujos, las fotos en el parcial, tómense su tiempo para mirarla e ir descubriendo ustedes los caracteres, y si alguno no lo recuerda y lo ven en el momento, díganlo. Pero es interesante que ustedes empiecen ya a agilizarse con la descripción de esa manera. Fíjense, acá lo podemos ver bien. Estos gráficos están muy interesantes porque se ve todo el caparazón dorsal, ¿sí? Con los ojos compuestos, ocelos. Fíjense en vista ventral lo que yo les decía. Acá tienen el labro muy desarrollado, antena 1, la antena 2 poco desarrollada, las mandíbulas, ¿sí? Maxilas 1 y 2 acá, y esto ya es el primer par de toracópodos, que era el que tenía mucho desarrollo. En el caso de las hembras, fíjense acá, este es el toracópodo número 11, desarrollan, a ver si en esta se ve mejor, acá, ¿ven? Fíjense, el exopodito toma como esa forma de cuchara y que va a servir para transportar temporariamente la masa de huevos. El resto de los apéndices son típicamente apéndices filopodiales, con todas las enditas relacionadas con la alimentación y las excitas que van a estar relacionadas con el intercambio gaseoso. Y acá lo pueden ver, bueno, esto que lo vimos hoy, el abdomen sin apéndice y con estas ramas caudales posteriores. Estos bichos también presentan pobres bichos estos, porque encima los vendían como que eran bichos fósiles vivientes, más o menos. Hubo mucha venta también de esos huevos de resistencia que presentan. Y el tema es que los llevaron de un lado a otro, ¿sí? Y de golpe empezaron a estar en lugares que nunca habían habitado normalmente. Pero bueno, se vendían estos a todas partes del mundo, comenzaron a colonizar ambientes totalmente nuevos, ¿eh? Pero todos, bueno, en realidad lo que eran los huevos de resistencia de estos bichos. Y ante cambio de situaciones del ambiente también pueden presentar formas partenogenéticas. Emergen como una larva Metanauplius, ¿sí? Y van pasando por distintos estadios. Fíjense lo interesante de ver este tipo de fotos que son tan lindas. Acá, las antenas 1 y antena 2, fíjense cómo es en una larva Nauplius, que la propulsión es en base a estos apéndices, la importancia que tienen, y después cómo van perdiendo importancia a lo largo de su metamorfosis, hasta llegar a antenas con poco desarrollo, y donde la función locomotora pasa directamente a los apéndices del tronco, como ya acá empiezan su desarrollo de los toracópodos, y acá, en su último estadio, casi un juvenil, entonces las antenas están más reducidas y presentan este alto número de apéndices de toracópodos que le van a servir para el desplazamiento en el medio acuático. Acá tenemos otro grupo importante que es de los concostracas, que algunos consideran que son... siempre se consideran como un grupo monofilético, ahora es considerado como un grupo parafilético. Bueno, ¿qué tienen de particularidad estos bichos? A ver, díganme ustedes. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Que parece un bivalvo? Que parece un bivalvo. Tenés que mirarlo 2 veces, ¿no es cierto? ¿Te parece? Sí. Si vos no le ves, los apéndices quedan todos como cubiertos, y dentro de ese caparazón, que de hecho es bivalvo, te lo podés confundir tranquilamente. ¿Por qué? Porque aparecen estas líneas de crecimiento que en realidad son cada una de las mudas. Es como que se van sumando,
Entonces te quedan estas líneas de crecimiento, tienen un humbo con una charnela, un punto de articulación, tienen músculos aductores. Entonces, si vos lo ves medio rápido, parece realmente un bivalvo, ¿no es cierto? Pero bueno, es esto que está acá. Fíjense ustedes, ahora lo vemos por transparencia. Fíjense el cuerpo, fíjense el céfalo, el tórax, lo que es el abdomen de nuevo sin apéndices, terminados en esas ramas caudales. Los apéndices lo tenemos acá. Fíjense que estos apéndices filopodiales no tienen mucho desarrollo. Y encima quedan dentro de ese caparazón bivalvo, que acá tiene su punto de articulación. Pregunta, ¿con qué nadan estos bichos? ¿Las antenas? Claro, las antenas. Fíjense que en estos bichos que son de tamaño pequeño, que pueden tener a lo sumo hasta 1 centímetro, 2 centímetros, donde no tienen un apéndice muy importante para la natación, generalmente presentan antenas. Las antenas bien desarrolladas, bien anteriores, con movimientos espasmódicos que le permiten la natación. Bien. Presentan ojos compuestos, ¿sí? Que son sésiles, esperen que lo chequeo y vuelva a la normalidad. Presentan ojos náuplios. El cuerpo dentro de ese caparazón bivalvo, ya lo dijimos, con líneas de crecimiento, músculo aductor, y que terminan en ese par de ramas caudales. Bueno, a ver, vamos a ver. Fíjense, antes de pasar, ¿ven cómo sobresale? ¿Sí? Las antenas, tenemos ese caparazón bivalvo, que en algunos no presentan líneas de crecimiento, en otros sí, después lo vamos a ver eso para la clasificación, pero lo que sobresale son esas antenas para la natación. A ver, ¿qué nos llama la atención de todo esto? Ahora que lo tienen así, y encima llenos de nombres, descríbanlo. Están en el parcial y les preguntan, ¿qué es este bicho? Que se lo van a mostrar sin nombres, ¿no? Y podríamos decir primero que es aplanado lateralmente. Sí, que es comprimido. Claro. Bien. Que está rodeado por unas balas, por unas conchas, por así decirlo. Un par. No se olviden que es un par. Está. Un par con un ligamento, una zona de articulación. Bien. Y con respecto al cuerpo, a ver. Tienen antenas muy desarrolladas. Las dos. Segundo par de antenas, 2 para la natación. Sí. Y con los apéndices del tronco, ¿qué me dicen? ¿Tienen muchos o tienen pocos? Muchos apéndices, me contestan acá. Bien, muchos apéndices. En cuanto a su tamaño, ¿qué me pueden decir? Como que va disminuyendo hacia la parte posterior. Van disminuyendo hacia la parte posterior. Y acá hay dos que son medios raros. ¿Los ubican? Sí, los Los dos primeros primeros dos. tienen forma como de garfio. Bien, están modificados en Clasper porque esto es un macho. Entonces tienen dimorfismo sexual, ¿sí? Fíjense, acá tienen una fotito del ejemplo de uno de estos dos. Fíjense la forma que tienen. Están modificados en ganchos, en Clasper para tomar a la hembra. Sobresalen en el momento de la cópula. Ahora vamos a ver una foto que se ve re bien cómo toma la hembra con ese Clasper. Y aparte han sido utilizados no solo para sistemática, sino para hacer la filogenia del grupo. La forma de esos Claspers. En el caso de la hembra, fíjense el toracópodo número 10, que tiene estas como excitas
donde van a retener los huevos entre el caparazón y el dorso del cuerpo. Ahora vamos a ver una foto, pero entonces, lo importante de esto es que hay dimorfismo sexual. Esta es la hembra y este es el macho, el mismo apéndice del macho y de la hembra. Fíjense acá entonces cómo se pueden ver los claspers, que pueden tener distintos tamaños. Este es un ejemplo que tiene un tamaño considerable, importante, ¿no es cierto? Fíjense todos estos detalles. Cuando ustedes vean estas fotos, deténganse y traten de interpretarlas. Fíjense las antenas con lo que nadan, qué grandes, qué largas que son, cómo sobresalen anteriormente. Los apéndices de ese tronco, que son relativamente pequeños, no sobresalen de ese caparazón, y como la masa de huevos va a estar dorsalmente, y como sujeta con esas excitas de algunos apéndices. Y el digestivo, que si quieren lo agrandamos para verlo mejor, es un digestivo sencillo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de digestivo a principio de año, que nosotros decíamos, bueno, el digestivo tiene su estomodeo, mesenterón, proctodeo? En el caso de los crustáceos tienen ese molinillo gástrico en el estomodeo, los que son los decápodos, por ejemplo, tiene una cámara cardíaca, una cámara pilórica, bla, 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 bla. ¿Cómo es el digestivo acá? Es esto que pega acá a la vuelta así, miren. Se ve clarito. ¿Es sencillo? ¿Es complicado? ¿Qué les parece? ¿Son alimentadores? Es sencillo, Tiene que porque ser. son filtradores. Exactamente, porque son filtradores. Entonces, cuando ustedes se pongan a hablar, tienen que aparte decir esas características. Que tienen apéndices filopodiales, que son filtradores, entonces su sistema digestivo es sencillo, no necesita una cámara cardíaca con un molinillo gástrico porque no tienen que triturar nada, porque el alimento que incorporan tiene un tamaño pequeño. ¿Sí? Entonces, ustedes ya están en condiciones de empezar a tomar caracteres de todos lados para definir un grupo. Cuando hablan de un ojo nauplius, tienen que definirlo. ¿Qué es un ojo nauplius? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Es un ojo compuesto o son ocelos simples? Son 3 ocelos simples. Bien, 3 ocelos. Dos Bien. dorsales y uno ventral. Bien, perfecto. Bueno, eso díganlo. Cuando ustedes le pongan un bicho así, y digan, tiene ojo nauplius, y de paso dicen, bueno, el ojo nauplius está formado así, así, así. ¿Sí? Y tienen ojos compuestos. ¿Y cómo es un ojo compuesto? ¿Alguien se anima a contestarme? ¿Cómo está formado ese ojo compuesto? Acá, en que liserados presentaban solamente de los cifosura, el resto no. Esto decimos que tiene un ojo compuesto del tipo pancrustáceo. ¿Alguien se acuerda de eso? Que está formado por hormatidias, por un número fijo de células. Bueno, eso lo tienen que repasar, lo tienen que saber y díganlo. Cuando les toque el grupo, entonces mencionan, tiene un ojo compuesto que está formado por bla, 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 bla. Y entonces así aprovechen el ejemplar que les presenten para definir cosas que son, aunque sean comunes para todos, pero al presentarlo defínanlo. Que son inervados por los pedúnculos ópticos, a diferencia de un ocelo, que está inervado por nervios ocelares, que salen de la parte intercerebrales. Bien, fíjense acá, esto va a modo de ejemplo, fíjense esos claspers, entonces cómo sobresalen y sirven para tomar a la hembra. Estos tienen todos caracteres diagnósticos, los distintos claspers están en concordancia o responden a estas estructuras que presentan las hembras en el borde del caparazón y que les va a servir para tomarse de ahí.
Con respecto a la filogenia del grupo, que este por ahí es el más controvertido, anteriormente se sostenía que era un grupo monofilético con dos subórdenes. Fíjense, Levi-Caudata y Spini-Caudata, que las diferencias más importantes eran que los Levi-Caudata tienen este caparazón que es globular, sin líneas de crecimiento. En cambio, estos son como más laterales, de posición más lateral y con líneas de crecimiento que acá se ven. Pero como hay un grupo que tiene caracteres que son estos Cyclesteria, que son muy parecidos a los cladóceros, que es el grupo que vamos a ver a continuación, entre otras cosas porque tienen los ojos compuestos sésiles y fusionados, unidos muy próximos a la línea media. Muchos autores sostienen que no, que es un grupo, y en realidad hoy en día se sostiene así, que es un grupo parafilético. Con los Levi-Caudata no tenemos ningún problema, que serían estos de acá, pero después los distintos géneros, ojo que son hasta géneros, que conforman los que antes mencionaba como Spini-Caudatas, este género que está acá pasaría a formar parte del grupo cladoceromorfa junto con los cladóceros. Entonces, por eso yo les dije al principio que algunos autores sostienen que estos concostracos habrían derivado de los cladóceros. Acá quizá lo pueden ver un poco más claro, un poco mejor. Entonces, tenemos dos opciones. En cuanto a las relaciones internas, vimos el orden anostraco, notostraco, concostraco. Si lo consideramos monofilético con dos subórdenes, Levi-Caudata y Spini-Caudata. La otra opción es orden notostraco, anostraca y diplostraca. Dentro de esos diplostraca va a estar el suborden Levi-Caudata y el Spini-Caudata va a estar formado por estos dos subórdenes más. Spini-Caudata queda, y este género que yo les decía, que es el que está asociado a los cladóceros, los ubican dentro del cladoceromorfo. Entonces, ese diplostraca tendría en total 4 subórdenes, incorporando a los cladóceros también. Estos diplostraca tienen como característica el caparazón bivalvo, las líneas de crecimiento en ciertos grupos, ojos compuestos muy próximos a la línea media y las antenas muy desarrolladas con la función locomotora. Ustedes en el trabajo práctico lo van a ver así, como un grupo parafilético, por eso lo ponemos concursivo. ¿Quedó claro esto? ¿O quieren que lo repita? Porque si no ya pasamos a los cladóceros. Sí, yo tengo una duda. Dale. Si en la propuesta anterior, con el orden concostraca monofilético, el orden cladocera estaría también a Otro la orden par, tipo anostraco, notostraco, concostraco y cladocero. Exacto. Perfecto. Y así lo vas a encontrar en los libros clásicos, digamos, ¿no? Los textos que pueden llegar a consultar ustedes. Están así como orden. Porque esto es una propuesta, bueno, a partir del 2001, los textos en general son anteriores. Pero bueno, tengan en claro entonces que pueden considerarse, antes se consideraban como 4 órdenes dentro de Branquiópoda, y ahora serían 3 órdenes con diplostraca, anostraca y notostraca. Bien, pasamos a cladócera. Miren lo que es cladócera, de todo. Tac, ahí se los tapé. Formas fósiles, formas actuales, marinos, dulceacuícolas, filtradores, depredadores, anamórficos o epimórficos. La mayoría epimórficos, con alternancia en los ciclos reproductivos, con gran adaptabilidad a los cambios del medio. Y bueno, ¿alguien se anima a decir algo de este grupo? En vez de esto que está...
Voy a venir acá. A ver, los escucho. Miren, voy a hacer otra cosa más. Para ejercitarlos, vamos a aprovechar que tenemos tiempo. Ya que los juntan, vamos a juntarlos nosotros también. Este ya lo vimos, lo pongo un poco más chiquito. ¿Qué hice? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguien se anima a decir algo? Más allá de la forma así general, como que no los veo tan parecidos. O sea, sí el desarrollo de las antenas, Sí. me pareciera haber una diferenciación en céfalo, tórax y abdomen, pero este lo veo con muchos menos apéndices, Sí, bien. que aparte parecían ser todos bastante similares entre ellos. Sí. Bueno, Muy bien. los dos tienen las ramas caudales, pero esto no tiene un caparazón, por lo que veo. O sea, no tiene. Tienen, pero no tienen un caparazón bivalvo con una charnela como tienen esto. Pero tienen el posabdomen curvado que termina en un par de ramas caudales. Sí tienen menor número de apéndices, de toracópodos, son de tipo filopodiales, nadan con propulsión antenal. Esta es la antena 2, la antena 1 es chiquitita acá. El caparazón no cubre todo, el céfalo no está cubierto porque tienen un escudo. Tienen, como habíamos dicho en común, con algunos concostracos, ojos compuestos, muy próximos, unidos en la línea media. Fíjense el digestivo. Miren, son digestivos, ejemplos de digestivos sencillos, ¿sí? Estos son filtradores. La cámara incubatriz va a estar acá, de posición dorsal, entre el caparazón y la parte dorsal del cuerpo. O sea, si bien son muy parecidos, es importante que ustedes noten las diferencias. Eso vuelve a su lugar. Bien, entonces, características tiene antenas unas muy reducidas, son estas chiquititas de acá, antenas 2 bien desarrolladas, sobresalen bien anteriormente, ¿sí? Tienen una excita muy desarrollada. Los apéndices cefálicos, yo se los dejé acá, pero como característica de branquiópodos tienen las mandíbulas sin el palpo mandibular, maxilas 1 y 2 poco desarrolladas. Yo se lo repito, pero acá sepan que esto es característica de branquiópodos directamente, Entonces, los apéndices tienen pocos apéndices filopodiales, en general están relacionados, bueno, con el desplazamiento, con la locomoción, la captura del alimento. No forman un canal ventral porque están muy próximos entre sí, dentro de ese escudo, no forman un canal ventral alimenticio. Tienen la típica bien estructura de un apéndice filopodial. Acá en la mandíbula que pueden ver que no tiene palpo. La maxila tiene una sola maxila, poco desarrollada. Y el posabdomen, lo que se llama posabdomen, terminado en estas ramas caudales. Fíjense, acá esta variabilidad interesante que tenemos, tienen poco tamaño. Fíjense en la proporción de lo que se antena con el resto del cuerpo. En este caso esa antena 2 es casi tan larga como todo el resto del cuerpo. El caparazón, que es este de acá atrás, con este escudo cefálico anterior. La masa de huevos siempre va a estar en ese marsupio de posición dorsal. Fíjense, las antenas, ven, acá se ve perfecto en vista dorsal.
las antenas, el caparazón, los ojos fusionados en la línea media, esos ojos compuestos. El digestivo, fíjense cómo se ve divino acá. ¿Y esto que está acá qué será? ¿Tienen idea? Huevos de resistencia. Huevos de resistencia, exactamente, huevos de resistencia. La transferencia espermática, entonces se hace, fíjense, esta es la hembra que siempre tiene mayor tamaño que el macho. Acá en verde todo el digestivo, acá la cámara incubatriz. La transferencia se hace, a veces pueden presentar una especie de órganos copuladores. Y lo importante es que tienen se puede adaptar los ciclos de vida que tenga sexual con asexual en función de la estabilidad del medio ambiente. Cuando el ambiente está estable, tienen huevos partenogenéticos 2N. Cuando las condiciones son inestables, aparece la reproducción sexual. De esa reproducción sexual se originan huevos de resistencia 2N, siempre en bajo número. Número de 2, a veces 3, pero siempre pocos, huevos grandes, con mucha cantidad de vitelo y con una cubierta que los protege. Esta estructura, que es esta que queda acá, esta estructura queda, es expulsada al exterior cuando la hembra muda o muere. Y esta estructura se denomina efipium. Fíjense acá la alternancia. En realidad no se conoce muy bien porque cada especie tiene como su ciclo de vida. Esto es un ejemplo de Daphnia, ¿sí? Es un ejemplo muy general de cómo pueden alternar esos ciclos reproductivos. Yo se los puse en 2 colores para que se entienda un poco más, con este fondito acá, que esta parte del ciclo, en condiciones estables, ¿cómo responden? Son hembras partenogenéticas. Por partenogénesis ponen mucha cantidad de huevo, todos son 2N y todos son hembras. Cuando las condiciones son inestables, aparecen hembras y machos, ¿sí? Fíjense, machos y hembras que tienen acá, que esos se van a reproducir sexualmente, o sea, van a originar gametas, se va a producir la fecundación y van a formar este efipium con los huevos de resistencia. Que ustedes ven acá, estos huevos de resistencia que están en diapausa, quedan en el exterior, hasta que después comienza de nuevo el ciclo. Pero lo importante es que, en general, vieron ustedes cuando hay un cambio en las condiciones, aparece la reproducción partenogenética. Bueno, acá es al revés. Cuando las condiciones son inestables, aparece la reproducción sexual. Esto es importante que ustedes lo sepan. Aparece la gametogénesis, los 2 géneros, o sea, masculino, o sea, hembras y machos, fecundación, huevos de resistencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Bueno, ante condiciones favorables, se incrementa la población, ¿sí? En un corto periodo de tiempo. Y ante condiciones inestables aparece la variabilidad genética que le va a permitir la supervivencia. Igual en algunos casos, por ejemplo, no se conocen los machos y son ciclos muy complicados y muy, muy inestables, dentro de todos los cladóceros. ¿Cómo puede ser el desarrollo? Bueno, el desarrollo puede ser anamórfico regular, epimórfico, o epimórfico puede ser sin huevos de resistencia y con huevos de resistencia. Pero siempre estos dos son con huevos son epimórficos, sean con reproducción asexual o sexual, epimórficos. Pero ahora vamos a ver un grupo que es considerado el más basal, el más primitivo, los haplópodos, que tienen desarrollo anamórfico, que son formas marinas. Además de esa respuesta a los cambios del medio ambiente, tienen
otra respuesta que se denomina ciclomorfosis. Fíjense que este escudo, que se llama yelmo, lo pueden ver en algunos libros, comienza a tener un mayor desarrollo y que les facilita la flotabilidad. Esto es otra respuesta, es un cambio en la forma. Por eso se dice ciclomorfosis, cambio en la forma, ¿sí? Que tienen este mayor desarrollo de ese yelmo. Tenemos dos opciones de clasificación, siempre se los consideró Eucladócera versus los Aplópoda, que son esta forma que tienen acá, que son formas marinas, muy transparentes, que son las formas anamórficas. Entonces, esto consideran un suborden, por un lado, y el resto como los Eucladóceras. Hoy en día tienen todas las mismas características, ahora las vamos a ver, la variabilidad que pueden tener. Entonces, se consideran tenópoda, anomópoda, ionicópoda y aplópoda como subórdenes dentro de los cladóceros. Los tenópodas son estas formas... Me perdí un poco con el cladograma que aparecía ahí, en la diapositiva anterior. Repetime la pregunta porque no te escuché. Me perdí un poco con este cladograma que aparece acá, arriba a la derecha, porque no estoy ubicando a cuál de las dos clasificaciones representa. Bueno, claro, fíjate, este cladograma es un cladograma actual, ¿sí? Donde se considera todos subórdenes y con distinta relación filogenética entre estos subórdenes. Ah, perfecto. No, sí, me perdí porque estaba buscando aplópoda. Está bien, perfecto. Lo que pasa que está acá, lo que pasa es que tiene una sola familia, claro, los aplópoda, y un solo género, y una especie, entonces, que se conoce. Pues son de formas de fondo, de mucha profundidad, es lo único que se conoce este grupo. Entonces, por eso está como Leptodora, que es el género, por eso no lo ubicamos. Los más comunes son los que vamos a ver ahora, tenópodas, que son de aguas continentales, pocas especies marinas, tienen una cámara incubatriz, pero no forman efipios. Los toracópodos son todos homólogos entre sí. Anomópoda, que si estuviéramos en el práctico ustedes verían estos, fíjense que tienen formas con el efipio, forman efipio, son típicos de las charcas de aguas continentales, los toracópodos no son todos iguales entre sí, los tienen más especializados, algunos los tienen más relacionados con la toma del alimento, otros están más relacionados con la circulación del agua. Y estos otros de acá, que pueden ser, en su gran mayoría son marinos, pocos de agua dulce. El caparazón está reducido acá, a lo que es esta cámara incubatriz, ¿ven? Los toracópodos son todos distintos entre sí, son más bien heterónomos, no forman efipios tampoco. Fíjense que este efipio está más asociado a cambios ambientales importantes, pero de agua dulce. No van a encontrar formas marinas que formen efipio. Y por último, el raro del grupo, por decirlo de alguna manera, fíjense, estos son formas marinas, solamente marinos, anamórficos, los ojos compuestos están fusionados en la línea media, entonces parece que tuviesen un solo ojo. ¿Ven? Acá que tiene esta muesca, este es uno, y acá tiene el otro. Totalmente transparentes, le pueden ver el digestivo y el contenido interiormente. Estas son, que parece un apéndice del tronco, no, son las antenas 2 que sirven para la propulsión de los toracópodos. Fíjense, este es el 1, que tiene el mayor desarrollo. Los otros tienen fíjense que son muy pequeñitos, son formas depredadoras, y que nos queda como ese ojo compuesto que parece uno solo, cuando en realidad son dos,
unidos en la línea media. Acá dice Furcan, con Telson, esto lo tengo que cambiar, lo veo recién ahora hablando con ustedes antes de subirlo. Ahora les cambio porque no es Telson, no es Furca, sino que son ramas caudales. Lo que pasa es que, bueno, uno toma los dibujos de internet y a veces vienen con algunos errores o otra nomenclatura. Yo antes de subirlo recién, ahora lo veo, antes no lo había visto. Les voy a cambiar los términos estos si les quedan bien y no surgen dudas. Entonces, ¿cómo surgieron estos cladóceros? Algunos autores sostienen que por progénesis a partir de Concostraca, de allí, de esa postura actual, donde dicen que pertenecen al orden Diplostraca, y Concostraca entonces sería parafilético. Ven, compárenlo ustedes, fíjense qué tienen de común. ¿Vieron el ejercicio que hicimos hoy? Bueno, eso está bueno que ustedes los practiquen solos para que cuando vayan a rendir el parcial, puedan comparar los caracteres entre distintos grupos. Que eso tiene un valor agregado importante en el momento del parcial, que ustedes tengan primero clara la morfología para que después la puedan comparar entre los distintos grupos. Y después poder establecer las relaciones dentro del grupo y fuera del grupo también. Entonces, los branquiópodas, ¿recuerdan ustedes que los branquiópodas son considerados siempre como un grupo monofilético? Pero a veces son incorporados dentro de los filópodas, ¿se acuerdan? Con todos otros grupos que presentaban apéndices filopodiales, como eran los cefalocáridos y los filocáridos que muchos autores los consideran dentro de Malacostraca. Y en cuanto a las relaciones, la organización interna, entonces, lo que nosotros vimos recién es esta, donde consideran los branquiópodos formados por anostraca, notostracas y diplostraca. Y dentro de diplostraca, los concostracos juntos con los cladóceros. Algunos otros autores consideran anostraca por un lado y el resto por el otro, por la presencia del caparazón. Fíjense que anostracas serían los únicos que no tienen caparazón. Entonces serían anostracas versus el resto que sí todos tienen caparazón. Y otros que consideran cladóceros por un lado y filópodas por el otro. ¿Por qué? Porque en los cladóceros nosotros podemos ver apéndices más heterónomos con distintas funciones. Y acá entonces un cladograma final, ¿sí? Donde tenemos a todos los branquiópodos y las distintas posturas en cuanto a las relaciones filogenéticas. Y actualmente, apoyando un poco también esa idea de que es un grupo más derivado, recuerden ustedes, bueno, antes de pasar a eso, fíjense entonces, branquiópoda, anostraca, notostraca y los diplostraca con los cladóceros y los concostracos. Los concostracos van a quedar con esos dos subórdenes, lo único que pasa que sale un género que es asociado con los cladóceros. Pero después se mantiene igual. Y otra característica importante es que actualmente, en base a estudios moleculares, se los asocia a estos branquiópodos con los hexápodos y es propuesta como una vía de terrestrialización, una vía de conquista del medio terrestre por vía de las aguas continentales. Recuerden ustedes que la otra posibilidad que se propone es a través de las aguas a través de una vía marítima con los remipedios, a través de los remipedios. Y esta es la otra posibilidad. No está nada resuelto, tenemos las dos opciones, o por aguas continentales o por vía marítima. Si es aguas continentales, es a través de estos branquiópodos.
Bueno, eso es todo del temario de hoy. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, alguna consulta, que repasemos algo. Los escucho. A ver si alguien me habla por el chat. Yo quería saber, en cuanto al parcial, la sistemática, hasta qué profundidad la vemos y qué características, ¿no? O sea, si vamos hasta los órdenes, hasta los subórdenes, o los géneros y saberse las características de cada uno, o cómo hacer. Bien, eso está buena esa pregunta. Mirá, siempre se hace a nivel de orden y suborden. Cuando vos hablas con otros tracos no tenés que decir los géneros que hay, ¿sí? Pero en algunos vemos las características de los subórdenes y en otros no. Ustedes lo que tienen que organizarse la información. ¿Se acuerdan cuando vimos yo les presenté? Esperen que se los voy a dejar de compartir. Les quiero compartir esto. Esperen. Esperen. Donde teníamos todos los cuadros iniciales. ¿Ahí lo ven? Sí. Se ve. Perfecto. Bueno, entonces, esto que asustaba al principio, ahora empiecen por acá para ordenarse la información que ustedes tienen. ¿Por dónde empiezo? Bueno, entonces, tenemos un grupo estable que no tenemos duda cuál es, que son los malacostracos. Independiente de que los filocáridos los pongan, los saquen, malacostraco tiene un número fijo de segmentos en el cuerpo. Cada tagma tiene su número fijo. 6, 8, 6 o 7, depende si incluyo o no a filocáridos. ¿Qué tengo de todo eso? Formas hoploides y caridoides. Las hoploides son los hoplocáridos. El resto son todos caridoides. Bueno, del resto tengo sincáridos, cáridos, pancáridas, peracáridos. ¿Qué van a comparar? Lo que nosotros más se pregunta en un parcial, por ejemplo, a ver, definir un hoplocárido, que para mí es el más fácil para que ustedes organicen porque tiene caracteres muy importantes. Bueno, veo los caracteres porque es hoplocárido. Y ahí empiezo a comparar con los otros. Típica pregunta de parcial. ¿Qué diferencia hay entre un hoplocárido, un eucárido y un peracárido? Entonces, ustedes ahí se tienen que organizar la información. ¿Cómo se la organizan? Primero sé los caracteres de cada grupo, ¿sí? Los estudian. Y después lo comparan. Es importante que en el parcial ustedes comparen. Porque cuando están comparando, además están demostrando que saben, que tienen los conceptos claros. Entonces, desarrollo del caparazón, re importante. Entonces, hoplocárido tiene un caparazón con un rostro móvil que cubre los primeros segmentos del tórax. Eucárido cumple el cefalotórax completo. Peracárido puede tener o no puede tener. Diferencias en cuanto a las estrategias reproductivas. La presencia de ostejitos en peracáridos, la retención o no de huevos en eucáridos, los hoplocáridos que tienen esos apéndices, esos maxilipedios como recurvos y terminados en ganchitos que la hembra, son pseudoquelados que la hembra los usa para llevar la masa de huevos. Y así van, vayan comparar, pero agarren de a grupos. Una vez que ya tenemos todo malacostraco, que en definitiva es lo más estable dentro del grupo, bueno, empezamos a ver lo que nosotros llamamos el chiquillaje, ¿no es cierto? Remipedia, qué características tiene, por qué son considerados primitivos, qué tipos de apéndices tienen escudos, tienen tagmosis, no tienen tagmosis, tienen un tronco uniforme, no lo tienen. Cefalocáridos, ¿por qué también son considerados primitivos? Tienen escudos, no tienen apéndices en el abdomen, y empiecen, Branquiópodas, ¿por qué son branquiópodas? ¿Por qué es un grupo estable?
Bueno, es un grupo estable porque tiene ciertos caracteres que los van manteniendo. Solamente tienen un número fijo de segmentos en el céfalo, el resto es variable, tienen apéndices filopodiales, tienen adaptadas esos apéndices filopodiales, lo usan para alimentación, lo usan para la natación, en otros dejan la función natatoria y pasa a ser de una antena. Bueno, empiecen así, agarren de a grupos y comparen. Maxilópoda es un grupo monofilético, no lo es, la mayoría lo duda. Bueno, pero tiene algo en común. Sí, ¿qué tienen en común? Bueno, una tendencia importante a la vida parasitaria, el desarrollo ya de maxilas, porque acuerden que en los branquiópodos se habían reducido, pero que acá tenemos todos los apéndices bien desarrollados. Empiecen a comparar un grupo, otro, porque como por ahí es como muchos se marean. Bueno, empiecen de a grupos y después comparen. Empiecen a comparar. Es importante que ustedes sepan la metamorfosis, que es anamórfico, que es regular, irregular, que es epimórfico, y ejemplos de cada grupo. Y es epimórficos. ¿Es en respuesta a algo? Bueno, muchas veces en respuesta al medio ambiente. Adaptaciones a un medio nuevo. Entonces, si usted me pregunta, ¿a nivel de orden o suborden? Bueno, fíjate, Remipedia es a nivel de orden. No tenés otra opción. Acá Nostraca es a nivel de orden. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando entran en Decápoda es a nivel de suborden. Y los tienen que saber diferenciar bien. Dendrobranquiata, Pleosimata, ¿y por qué? Los incáridas, ¿qué adaptaciones tienen a la vida intersticial y a las aguas continentales? En cada grupo vayan pescándole la vuelta. Y cuando ustedes, yo les recomiendo, cuando les muestran una foto de un bicho, describan, aprovechen y describan todo. ¿Qué es apéndice ptenopodial, filopodial? ¿Qué es un ojo compuesto? ¿Cómo está conformado en un crustáceo? ¿Qué es el ojo náupleo? Si es división directa, división indirecta, el tipo de alimentación, si son depredadores, si tiene molinillo gástrico, si no lo tiene, bla, 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 de su tubumento. O sea, traigan todo lo que tienen de morfología general de los primeros prácticos de la cursada acá. Que ese tegumento tiene sales calcáreas que las reabsorben previo a la metamorfosis, a la muda, que después la tienen que segregar de nuevo. Hablen de todo. En cada grupo hablen, aprovechen para hablar de morfología general. Y como un consejo más que yo les doy, háblenlo en voz alta, repítanlo como loros. Porque después en el momento, entre los nervios, entre que por ahí no saben cómo empezar y no le ejercitaron, hablarlo en voz alta, se les complica poder transmitir los conocimientos que tienen. Entonces, repitan como loco malo, la pareja, quien sea, pero háblenlo. Porque esta virtualidad, además de tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero entre las cosas negativas que yo veo, que ustedes no están habituados a hablar y exteriorizar y expresar los conocimientos que tienen. Y como el único momento que hay es el parcial, y el parcial tiene un tiempo determinado, ustedes lo tienen que aprovechar al máximo. Y creo que la forma es esa. Repitan, 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 repitan. Así saben, se dan cuenta si saben, si no saben, lo que no saben lo estudian, lo fijan de nuevo y después lo repiten hasta que fluya. Cuando fluye es porque ya están seguros y con los conocimientos conocidos. Si no saben, no pueden reconocer un bicho, que puede ser, empiecen a deducirlo. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué le veo? Bueno, tiene caparazón. Bueno, empiecen a nombrar. Y ustedes empiezan a deducirlo, a interpretarlo, a conocerlo. Dice, bueno, esta forma por estos conocimientos, por estos caracteres, puede llegar a ser tal cosa. Eso es importantísimo. Cuando ustedes no saben qué es un bicho, lo puedan interpretar, que es la idea de esta materia.
que cuando ustedes vayan al campo y junten un bicho, puedan acercarlo, puedan reconocerlo. Y esa es la manera. Así que bueno, ¿otra duda más? Sí, esto sería para el parcial de la práctica. En cuanto al parcial de la teoría, iría más o menos por el mismo lado, cambiaría la profundidad, ¿qué diferencia? Cambia la profundidad, sí. En un ese caso, parcial, sí, habría que llegar hasta dónde. En ese caso tenés que sumarle un poco las relaciones filogenéticas, las posibles relaciones entre los grupos, y por supuesto, y desde ya que si estás en un parcial promoción, si yo te pregunto cómo es un ojo compuesto, lo tenés que saber. Si yo te pregunto cómo es la muda en un crustáceo, lo tenés que saber. Cómo es la regulación. O sea, vos, esto es acumulativo. O sea, toda la morfología que se vio al principio tiene que estar aplicada al grupo. Y si yo te pregunto cómo es la regulación endocrina de la muda en un crustáceo, lo tenés que saber. No son conocimientos estancos. Se suman, es una sumatoria. No te voy a preguntar cómo es un quelicerado, pero sí todo lo que puedo aplicar de morfología general en un crustáceo, sí, y lo tenés que saber. ¿Qué es cámara cardíaca, pilórica? ¿Sí o sí? ¿A qué se llama labro en un crustáceo? ¿A qué se llama labio, si es homólogo o no? Que comparen, nos estamos olvidando de todos los miriápodos, ¿no? Que comparen la mandíbula de un miriápodo con la de un crustáceo y con la de un insecto. Esas cosas todas. Totalmente. Recuerden todo lo crustáceo, de miriápodos también entra, para este parcial. Comparar un grupo con otro. Ustedes ya tienen que tener cierto manejo de la materia y cierto manejo en la terminología. Eso es importante también. Tienen que estudiar. Eso sin duda. Pero bueno, aprovechen. Esperen que yo cierro esto. Aprovechen la instancia de la clase que viene. De preguntar las dudas, pero para aprovecharla en esta semana tienen que estudiar. O el fin de semana, no sé en qué momento tienen que repasar, no le digo saberse todo, pero darle una leída y un repaso general para que les surjan las dudas, sí. Porque si no, no surge. Cuando ustedes no estudian, no surgen las dudas. Esperen que quiero confirmar. Entonces. El lunes que viene, lunes 6 de septiembre, tenemos el repaso. Y el día de la semana del parcial no hay nada, no hay actividad. No tienen teórico, no tienen nada. ¿Sí? Y yo me comprometo, ahora lo hablo con Javier, a ver cómo organizamos el tema del parcial promoción. Y ahora les subo la presentación esta. Así ya la tienen. Y no estudien solo por estos teóricos, sino agarren algún libro. Amplíen, sobre todo los que están en promoción. Bueno. ¿Algo más? No me abandonen. Cada vez menos son. Empecé con 40 y pico, no sé qué les pasa. Sí, que son los lunes, estamos cansados.